Bien, ahí está grabando. Como les decía, la clase de hoy la vamos a destinar a ver lo relacionado con la autoridad económica, puntualmente el gobierno. El gobierno, desde el punto de vista macroeconómico, tiene un rol muy relevante en lo que es la aplicación de diferentes tipos de políticas, como la política fiscal, principalmente. Pero en el micro también puede intervenir el mercado con el que hemos estado trabajando. Y eso es lo que vamos a ver. Principalmente hay tres formas de aplicación de intervención que tienen que ver con la entrega de subsidios, el cobro de impuestos y la fijación de precios. ¿Ya? Al respecto, cuando hablamos de fijación de precios, se puede hacer de tres formas distintas. Puede ser a través de lo que es la fijación de un precio máximo, del precio mínimo, o podría ser a través de lo que es una banda de precios. En el caso de los subsidios, recuerden que el gobierno lo que hace es, de alguna forma, apoyar a las empresas para que puedan desarrollar una inversión. Perdón. Y en el caso de los impuestos, también hay dos posibilidades para aplicar impuestos. Uno es la tasa fija, que es bastante poco usado, y el más conocido de todos, que es un impuesto porcentual, como por ejemplo el IVA, que corresponde a un porcentaje que se cobra sobre lo que es la operación como tal. Bien, así que eso es lo que vamos a dedicar a nuestra clase de hoy. Vamos a partir entonces con lo que es la fijación de precios. Hasta ahora habíamos establecido de que los precios podían subir cuando había un exceso de demanda, podían bajar si había un exceso de equilibrio. Está generado por lo que era la interacción entre los oferentes y los demandantes. Sin embargo, cuando aparece este tercer agente económico, que es el gobierno, esa situación ya no va a seguir así, ya no va a funcionar. Va a ser el gobierno el que de alguna forma determine cuál va a ser el precio que va a regir en el mercado. Como le mencionaba hace un minuto atrás, tenemos esta posibilidad de tres formas. Se puede hacer a través de un precio máximo, de un precio mínimo, o una combinación de ambos que se llama una banda de precios. Entonces, simultáneamente se aplica el precio máximo y el precio mínimo en el mercado. Bien. Precio máximo, entonces, primero, este precio máximo también recibe el nombre de precio techo, y se ve a lo siguiente. Vamos a tener nuestra función de oferta, nuestra función de demanda y nuestro equilibrio. ¿Ya? Supongan ustedes que estamos en el mercado del pan. ¿Cuál es el precio de equilibrio en el mercado del pan? ¿Lo saben? ¿A cuánto está el kilo de pan? ¿Ahora o por lo general? Sí, por lo general. 1.000 pesos, Yo 1.100. 1500. 1300. Dejémoslo en 1.300 pesos, ¿ya? Que promedio entre los 1.000 y los 1.500, 1.300 pesos. Entonces, si el gobierno fija un precio máximo, lo que está diciendo es que va a ser posible que se cobre en cualquier precio en el mercado, siempre y cuando no supere este precio máximo que ha establecido él. En otras palabras, se puede cobrar cualquier precio que sea igual o menor al techo. Entonces, ustedes se fijan acá, ven a desarrollar hasta el techo, yo no puedo pasar del techo. Entonces, ese sería el límite superior que establece el gobierno. Entonces, veamos ahora dónde tiene sentido establecer este precio máximo. Profesor, Sí, dime. disculpe que lo moleste y lo interrumpa. Lo que pasa es que no sé si a mí en el sistema no me aparecen las notas o soy yo o no se ha subido el ejercicio de hoy la cátedra. O sea, No, perdón, no subió, yo tengo que terminar de corregirlo este fin de semana y van a tener la calificación y van a tenerla también en su correo. Ah, ya, profesor, muchas gracias. No hay nada. Bien. Tomamos entonces que, volviendo a nuestro ejemplo, que tenemos este mercado del pan, donde el precio equilibra de 1.300 pesos. Si el gobierno dice que el precio máximo que se pueden cobrar fuera de 2.000 pesos, por ejemplo, ¿qué implicaría eso? Que se puede cobrar cualquier precio en el mercado siempre cuando se mueva entre 0 y 2.000. ¿Ya? En ese rango podrían moverse los precios. Si esto fuera así, ¿habría algún efecto en el mercado? ¿Qué creen ustedes? Si el Estado fija
como límite superior un precio de 2.000, por tanto se puede cobrar cualquier precio que sea igual o inferior a este, ¿afectará al mercado? Depende, puede ser, depende del costo de producción, si es que es rentable o no es tan rentable ser. No, pero no estamos hablando aquí que hayan cambiado los costos de producción, sino que dice el gobierno que no se puede cobrar más de 2.000 pesos. Va a afectar la cantidad de que se va a comprar. Podría afectar la cantidad comprada o la cantidad ofrecida, pero en este caso puntual, como se puede cobrar cualquier precio que sea igual o menor a 2.000, lo que pasa en el mercado es que se mantiene el equilibrio. Recuerden que el mercado siempre trata de llegar al equilibrio, por eso cuando hay un exceso de oferta, exceso de demanda, siempre llegamos partiendo de un equilibrio a otro equilibrio distinto. En este caso, como el precio de 1.300 está dentro del rango permitido, entonces se va a mantener ese precio. En otras palabras, si la autoridad establece como límite superior un precio que es mayor al precio de equilibrio, la verdad es que no va a pasar nada en el mercado sigue funcionando igual, y a lo mejor ni siquiera se entera de que hay un precio máximo fijado por la autoridad. ¿Qué pasa ahora si la autoridad decide establecer un precio techo de 1.300 pesos? Es decir, se podría cobrar cualquier precio igual o menor a 1.300 pesos. ¿Ya? En esta forma. Si eso es así, ¿va a cambiar el precio de equilibrio en este mercado? ¿No? ¿Se cobrará un precio diferente o se sigue cobrando el precio de equilibrio de 1.300? Sigue cobrando. Se sigue cobrando el mismo precio de equilibrio, por tanto, no tiene sentido fijar un precio máximo ni mayor ni igual al precio de equilibrio. ¿Dónde entonces sí tendría sentido establecer un precio máximo? En el sentido de que va a provocar un efecto en la economía o en el mercado. Son algunos productos que puede subir mucho la demanda quizás también. Sí, correcto, no, pero independientemente de eso, en este ejemplo, yo les mencionaba que no tiene sentido fijar un precio que esté por arriba del precio de equilibrio, porque no afecta al mercado. Tampoco tiene sentido fijar un precio igual al de equilibrio, porque tampoco afecta al equilibrio. Entonces, ¿dónde sí Si podríamos está abajo fijar del equilibrio, que si esté está por abajo del debajo del equilibrio equilibrio? va a afectarlo. Claro, si establezco entonces un precio menor, por ejemplo acá, esto significa que se puede cobrar cualquier precio que sea entre 0 y el precio máximo, pero ya no podríamos llegar a ese precio de equilibrio. Por ejemplo, en este caso en el mercado del pan, que el gobierno dijera que como máximo se pueden cobrar 800 pesos. Por tanto, los 1.600 que son precios de equilibrio ya están lejos del alcance. Eso va a implicar aquí cambios, efectivamente, como ustedes dijeron. Al ser el precio menor, los consumidores van a querer comprar más unidades, por tanto aumenta la cantidad mandada. Pero por el contrario, los productores no les conviene producir tanto y van a ofrecer una cantidad menor, la que está ubicada acá. Entonces, ¿qué se genera en el mercado en este caso? ¿Qué efecto se va a Una generar en el pérdida. mercado? Una pérdida, ¿no? ¿Ya? Se genera un desequilibrio. ¿Cómo se va a llamar ese desequilibrio que se genera? ¿Exceso de? ¿De demanda? Un exceso de demanda. Efectivamente, si el gobierno decide generar o cobrar un precio que esté por debajo del precio de equilibrio, como precio máximo, y por tanto no se puede llegar a un precio mayor, se genera desabastecimiento. Entonces, si el gobierno solamente fija los precios y nada más, hay desabastecimiento. Ahora podría hacer otra cosa, por ejemplo, y eso ya entrando en lo que es la economía normativa, a lo mejor podría el gobierno entregar un subsidio o podría importar él y la diferencia que falta. Pero si solamente el gobierno se dedica exclusivamente a fijar un precio máximo, se genera desabastecimiento. Ahora, no es necesario que ustedes se alejen mucho del continente para que vean los efectos que se producen en algunos países. Tienen el caso de Argentina, el caso de Venezuela, donde los precios están fijados. Y si ustedes miran la noticia, ¿qué pasa con esos precios que están fijados muy por debajo de lo que sería un equilibrio? Existe desabastecimiento. Veamos ahora
Denme un segundo. Déjame revisar aquí la presentación. Ahí sí. Bien. Ya, ahí tenemos entonces la explicación de lo que es un precio máximo. Ahora veamos los casos contrarios. Cuando se establece un precio mínimo o piso, lo que se está planteando ahí es que se puede cobrar cualquier precio siempre y cuando sea igual o mayor a ese precio que fija el Estado. Volvamos a nuestro ejemplo de el mercado del pan, que se encuentra en equilibrio a un precio de 1.300 pesos. Si el gobierno establece un precio menor, como por ejemplo de 700 pesos, como precio piso, significa que se puede cobrar cualquier precio siempre y cuando sea igual o mayor a ese valor. Por tanto, se podrían cobrar 800, 900, 1.300 o 2.000. ¿Qué pasaría en ese caso? Si se establece un precio, un precio mínimo que esté por debajo del precio de equilibrio. Como les decía, un precio, por ejemplo, de 800 pesos. ¿Afectará al mercado? Debería. No debería, ¿cierto? Porque el mercado igual puede seguir cobrando su precio de equilibrio, que son 1.300 pesos. Por tanto, tampoco tiene sentido establecer un precio piso o mínimo por debajo del precio de equilibrio. Ahora, si el gobierno decide fijar un precio mínimo al mismo nivel que el precio de equilibrio, por ejemplo de 1.300, indicando que se puede cobrar ese precio o un precio mayor, tampoco va a afectar el equilibrio porque el mercado va a seguir funcionando con los 1.300 pesos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde tiene sentido fijar un precio piso? Si es que queremos ver efectivamente algún efecto en el mercado. El equilibrio, del equilibrio para arriba. Mayor al equilibrio. ¿Ya? Si el gobierno dice que en este mercado donde el precio del pan, el precio mínimo que se podría cobrar son 1.900 pesos, significa que se puede cobrar ese valor o más, pero no menos que eso. Por tanto, ahí ya no va a ser posible volver al equilibrio de 1.600 pesos. Cuando el precio es tan alto, entonces lo que va a ocurrir acá es que los productores van a querer vender más, porque están recibiendo un precio mucho mayor. Sin embargo, para el consumidor va a ser muy caro este producto, van a comprar una cantidad menor. Por tanto, ¿qué desequilibrio se genera en el mercado? Exceso de oferta. Exceso de oferta. Muy bien, un exceso de oferta. Profe, ¿y eso en la práctica es real? ¿Que se generen pisos mínimos? Sí, hay precios mínimos, precios máximos. Ahora, recuerden que los mercados en la realidad son dinámicos, no están fijos como en este caso, por tanto se está moviendo efectivamente lo que es la oferta y la demanda. ¿Ya? En este caso, entonces, una de las cosas que podría hacer el gobierno, si es que no quisiera que hubiera sobreproducción, sería, por ejemplo, comprar la diferencia de unidades producidas. Ahora, ¿dónde se ve esto? Por ejemplo, si ustedes analizan el mercado del transporte, cuando hay licitaciones, como por ejemplo pasa en la región metropolitana, en Valparaíso y en Concepción, y me parece que en otras ciudades también, ahí cuando se postulan los recorridos y gana una empresa, ahí el precio lo fija el Estado. ¿Ya? Por tanto, está estableciendo un precio máximo a cobrar, podrían cobrar precios menores, pero no mayor que ese. Ahora, por ejemplo, no tiene sentido fijar los precios mínimos. Sí, yo he visto precios mínimos en lo que es la agricultura. En el caso de la agricultura, tú tienes que de alguna forma asegurar cierta producción en el país. Por ejemplo, somos ustedes el trigo. ¿Ya? A lo mejor es mucho más barato que exportáramos arroz o trigo de otros países, digamos. Pero eso implicaría que estamos de alguna forma dependiendo de ellos. Entonces, a veces lo que se hace es establecer precios mínimos para el trigo, para que haya una producción local, en donde se establece un precio mínimo por parte del Estado y los productores van a poder vender todo lo que le compren a eso y la diferencia la compra el Estado. La idea entonces es que asegurar que exista un mínimo de producción de esos productos.
Ahora, si se genera una situación donde la demanda sube, ya el Estado a lo mejor no va a tener necesidad de comprar esa diferencia porque el precio de equilibrio estaría por sobre el precio mínimo. Pero eso se hace mucho antes de que parta la cosecha, cosa de que se asegure, digamos, que exista producción de ese producto. Bien, la tercera posibilidad corresponde a lo que es una banda de precios. En una banda de precios vamos a tener que el gobierno en forma simultánea va a fijar un precio máximo y un precio mínimo. ¿Ya? Por tanto, establece un precio, un límite superior y un límite inferior. Y la idea es que dentro de estos dos precios establezca un rango, una banda de precios donde el precio, entre comillas, se pueda mover libremente. Por ejemplo, una posibilidad sería que establezcamos la banda de precios dejando que el precio de equilibrio se mueva dentro de la banda. Entonces estableceríamos arriba el precio máximo, por debajo el precio mínimo, y ahí se genera una banda. Volvemos al ejemplo del pan. El precio de equilibrio del pan es de 1.300, entonces el gobierno dice, bueno, el precio máximo a cobrar en este mercado es de 1.800 pesos y el mínimo de 800. Y por tanto, establece ahí un rango o una banda donde el precio podría moverse libremente en función de la oferta y lo que es la demanda. Por ejemplo, Chile, el precio del dólar lo tuvo fijado entre el año 84 y el 99 con banda de precios. De ahí intervenía cuando había exceso de demanda, el Banco Central salía a vender, o cuando había exceso de oferta, el Banco Central salía a comprar, cosa de mantener el precio dentro de lo que era el rango de precio. Bueno, en este caso, si se establece una banda de precio, dejando el precio equilibrio dentro de la banda, la verdad es que el mercado va a seguir en equilibrio y no debería haberse afectado mayormente. Ahora, podría ocurrir que el gobierno decida establecer la banda por encima del precio equilibrio, como en ese caso está ahí arriba. Si establece la banda completa por sobre el precio equilibrio, la verdad es que el precio que va a regir es el precio mínimo, porque es el que está más cerca del precio de equilibrio y se generaría ahí un exceso de oferta. Si ocurre lo contrario, que el gobierno establece la banda por debajo del equilibrio, como está en el gráfico inferior, aunque hay una banda de precio, como el mercado siempre trata de alcanzar el equilibrio, el precio que efectivamente va a regir es el que está más cerca del precio de equilibrio, en este caso sería el precio máximo. Pero se generaría de igual forma un exceso de demanda. Entonces, ahí tenemos ya esta primera intervención de parte del Estado, que es fijar los precios. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona esto? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Creo que tienen dudas, pueden preguntar. Veamos ahora el caso del subsidio. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de subsidio significa que el Estado de alguna forma ayuda a las empresas a financiar sus gastos, ¿ya? Y por tanto les permitiría a ellos invertir a lo mejor en la compra de alguna maquinaria, insumos, una ampliación, porque el Estado los apoya financieramente, ¿ya? En Chile hay estos programas dependientes de Corfo que apuntan a apoyar lo que son las MIPYMES, ¿ya? Hay está el caso de ProChile, que ayuda a que las empresas puedan llevar sus productos a otros países para que puedan exportar. Está el caso del CENSE, que también pertenece al Estado, donde se apoya a las empresas para que puedan capacitar a sus trabajadores. Está el caso del Cercotec, que es un servicio de evaluación técnica, donde también se entrega apoyo a las empresas para que puedan hacer inversión en tecnología, ¿ya? Entonces, existen muchos programas de parte del Estado donde de alguna forma se trata de apoyar no tanto a las grandes empresas, pero sí a lo que son las empresas pequeñas y medianas. Por tanto, los subsidios se entregan habitualmente en la economía. Bueno, veamos cómo se aplica el subsidio. Para aplicar un subsidio hay que seguir los siguientes pasos. Primero, se fija, paso número 1, un precio máximo, que como ustedes recordarán, lo vimos recién, tiene sentido fijarlo por debajo del precio de equilibrio, es decir, fijamos un precio máximo a ese nivel.
Si se fija un precio máximo y no se hace nada más, vamos a tener que la cantidad mandada va a aumentar, la cantidad ofrecida disminuiría, se generaría un exceso de demanda. Entonces, para evitar eso, el siguiente paso de parte del Estado es decirle o convencer a los productores de que aumenten su producción y puedan producir la cantidad que los consumidores desean comprar, en este caso la cantidad acude. Yo tengo que convencer a los productores de que ellos produzcan esa cantidad y no otra. ¿Y cómo los convenzo entonces? Asegurándole a ellos un precio mayor que les haga conveniente producir esa cantidad. Entonces establece un precio, ese precio lo obtengo llevando esta cantidad a la función de oferta y tengo el precio PP, el precio productor, que deberían recibir ellos para que se motiven efectivamente a producir esa cantidad. Entonces tendríamos en este mercado lo siguiente. Por ejemplo, en un producto cualquiera, que el consumidor paga 500 pesos, pero los productores necesitan 900 pesos para producir esa cantidad. Entonces el productor quiere recibir 900 pesos y el consumidor paga solamente 500. Entonces la pregunta es, esta diferencia de 400 pesos, ¿quién la pagaría? ¿Quién pagaría la diferencia de 400 pesos en este caso? ¿El Estado? El Estado. Ese pago se llama subsidio. Entonces, el subsidio, cuando estamos acá subsidiando, en este caso, a lo que es la oferta, el Estado paga la diferencia entre el precio que tiene que recibir el productor y el precio que paga el consumidor, para que efectivamente no exista desequilibrio y efectivamente se pueda transar o se pueda producir la cantidad demandada por los consumidores. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Veamos los efectos de esto, ¿ya? Si quiero analizar cuáles son los efectos de entregar un subsidio, tengo que partir por lo que son los diferentes agentes. Aquí están los consumidores, están los oferentes y está lo que es el mercado como tal. Entonces, vamos a partir acá analizando qué pasa con el consumidor. ¿Ya? Si se fijan, aquí está nuestro subsidio. El consumidor va a pagar un precio mayor o menor que pagaba que el que pagaba cuando había equilibrio. ¿Paga más o paga menos que antes? ¿No? Menos. ¿Ya? Entonces, los consumidores pagan un precio menor que el precio máximo. Respecto al equilibrio que había inicialmente, el consumidor compra más o menos unidades. Más. Más unidades, perfecto, compra la cantidad QD. Y eso entonces va a implicar lo siguiente, que el excedente del consumidor, que era inicialmente ese era su excedente inicial, ahora, como está pagando un precio más bajo, comprando más unidades, va a aumentar a ese. Entonces tenemos que el excedente del consumidor crece. ¿Se notó, no? Ese es el excedente inicial cuando había equilibrio, excedente del consumidor, perdón, pero ese es el excedente final. Entonces, claramente tenemos que el excedente del consumidor aumenta. Actualmente, si yo quisiera hacer la diferencia, por ejemplo, el excedente inicial era de 800 pesos y ahora es de 900. Entonces aumentó en 100. Ese aumento sería este trapecio que está acá abajo. En eso aumenta el excedente del consumidor. Muchas gracias, Mario. Bien, veamos ahora qué pasa con los productores. En el caso del productor, el productor va a recibir un precio mayor o menor que el que pagaba, pero que le pagaban inicialmente en el equilibrio. Si se fija un precio máximo más bajo, es menor.
Sí, pero efectivamente el consumidor paga el precio máximo, pero el productor antes cobraba el precio de equilibrio, pero ahora el gobierno está pagando un precio más alto. Por tanto, el precio que el productor recibe es mayor que el que recibía antes, y además ya no vende la cantidad de QC, vende la cantidad de QD. Entonces el productor va a poder vender más y producir y vender más unidades y a la vez obtener un precio más alto. Si eso es así, entonces, ¿qué pasa con el excedente del productor? ¿Va a subir o va a bajar? Sube. Sube. Cuando teníamos equilibrio inicial, el excedente del productor era este trapecio, perdón, ese triángulo que está ahí, ese era su excedente cuando había equilibrio inicial, y posteriormente, una vez que se establece el subsidio, vamos a tener de que aumenta. Ese es el excedente del productor con subsidio, y este de acá es el excedente del productor sin subsidio. Por tanto, si yo comparo uno con otro, se genera una diferencia que corresponde a ese trapecio que está ahí. En eso aumenta el excedente del productor. Veamos ahora qué pasa con el Estado, con el gobierno. El gobierno está entregando un subsidio, ¿ya? Acá está la gráfica. Entonces, por cada unidad el Estado paga esta diferencia. Por ejemplo, el consumidor paga 500 pesos, el productor quiere decir 900 y el Estado entonces paga los 400 pesos de diferencia. Pero eso por cada unidad consumida. Bueno, ya. Pero si se consumen esta cantidad, QD, vamos a tener que el subsidio total sería esta distancia multiplicada por esa cantidad. En otras palabras, todo este rectángulo que tenemos acá es el subsidio total. De ese subsidio total hay una parte que se lo lleva el consumidor porque aumenta su excedente en ese trapecio, otra parte, que es eso de ahí, otra parte se la lleva el productor porque aumenta su excedente en ese trapecio. Pero si se fijan, si el gobierno gasta todo esto, me queda un triángulo acá, este triángulo que está ahí. Ese triángulo se plantea que es un beneficio para la sociedad. Pero hay un error acá. Genera un beneficio social. Se nos genera acá un beneficio social porque vamos a tener que los consumidores van a poder consumir más bienes pagando un precio menor. Los productores van a poder producir más unidades a precios mayores, por tanto su ingreso va a ser mayor y la sociedad entonces se ve beneficiada porque desde el punto de vista de la efectividad hay una mayor producción. ¿Ya? La suma de toda esa área, entonces, la del trapecio correspondiente al excedente en lo que aumenta el excedente del productor, en lo que aumenta el excedente del productor, que es el otro trapecio, y este triángulo corresponde al subsidio total. Y eso es lo que gasta el productor en este caso. El subsidio total. Bien. Y ahora vienen los impuestos. Voy a dejar la grabación hasta acá y parto inmediatamente porque no me alcanzará a ver en estos 8 minutos todo lo que hay impuestos. Entonces, déjenme dejar una foto a lo que es la lista, vamos a pasar la lista de ahí.
Voy a dejar la grabación hasta acá, como les decía, y vamos a partir inmediatamente.